Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo le pido al Espíritu Santo que por medio de él sea de bendición esta enseñanza, esta pequeña lección de lo que es la inteligencia emocional de la perspectiva bíblica. Aquí nos dice que la inteligencia emocional no solo se hereda, sino también se aprende y cada creyente debe salvaguardar y desarrollar a la luz de los principios bíblicos. Para esto lo vemos en Proverbios 16:32, en Hechos 16:23 y 25, y en Filipenses 4:7, que vamos a irlo desarrollando poco a poquito como vayamos viendo la lección. Dice, la importancia de la inteligencia emocional, perspectiva humana. Inteligencia emocional es la capacidad de los individuos para reconocer sus propias emociones y las de otros, ver cómo influyen estas en el desarrollo. Los psicólogos son los que estudian cómo se relaciona nuestras emociones con nuestros pensamientos. Hablar de inteligencia emocional es hablar de las reacciones psicológicas que presentan modos de adaptación del individuo al percibir un objeto, persona o lugar, recuerdo o suceso importante. Por ejemplo, si escuchamos un grito desgarrador, nuestro organismo se pone alerta luego, y se acelera nuestro ritmo cardíaco y la segregación de la adrenalina incrementa la tensión muscular. Así los cambios fisiológicos nos inducen a asumir que estamos asustados, como hace ratito fuimos a la farmacia y las muchachas de ahí estaban emocionadas por algo y empezaron a aplaudir y a gritar. Y nosotros estábamos pidiendo el medicamento, no nos dimos cuenta lo que pasaba, pero a la hora de aplaudir y gritar nos espantamos. Y luego, como dicen, nuestro corazón se aceleró un poco y volteamos y dijimos, ¿qué está pasando? Y ya nos dijeron que no nos preocupáramos, que era de emoción, pero efectivamente cuando escuchamos algo o vemos una pelea o simplemente cuando llueve muy fuerte los rayos, empezamos hasta a sudar y así es lo que pasa, dice, la inteligencia emocional es la percepción corporal producida por un estímulo como el hipocampo, hipófisis, amígdala, hipotálamo. Estas implican en la inteligencia emocional. Esta cumple una función liberadora dentro de la vida psíquica y Dios nos creó así con la necesidad de que nuestros cuerpos expresen cómo nos sentimos. La inteligencia emocional abarca 5 competencias principales: el autoconocimiento, la autorregulación, la automotivación, la empatía, las habilidades sociales, con el prefijo auto. En 3 de estas competencias se hace énfasis al yo. Y con esto ya da inicio, muchos cristianos podrían ser motivo de no interesarnos en la inteligencia emocional, puesto que esta competencia está centrada en la misma persona, que es el yo, como riesgo a caer en un pensamiento egoísta y terminar en la antibíblico. Por eso, como creyente con necesidades emocionales, debemos procurar siempre hablar de la inteligencia emocional desde la perspectiva bíblica. Dice la perspectiva bíblica, inteligencia emocional desde la perspectiva bíblica es la capacidad que tiene el creyente de enfrentar momentos difíciles y trascendentes sobre ellos con la ayuda de Dios. Esta es parte fundamental de nuestra personalidad y puede tratarse bajo un proceso
psicológico si alguien lo requiere, pero desde el punto de vista bíblico no le dará a ese proceso al ser humano una perspectiva clara, lo que siente, porque el pecado nos engaña y nos hace tener una idea distorsionada de nosotros mismos. Recuerde lo que dice el profeta: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 17, 9, 10. Y así es, ¿verdad? El único que nos puede ayudar. Muchas veces lo vemos que vamos al psicólogo y vemos que no prosperamos. Pero cuando ya aceptamos a Dios en nuestro corazón, cuando empieza la angustia, cuando empieza la necesidad de algún problema, corremos a sus pies, oramos, clamamos y sabemos que tenemos un Dios poderoso que nos sana, que nos levanta, que nos restaura y que nos hace seguir adelante en nuestra vida con una mejor perspectiva. Dice, la Biblia enseña que la inteligencia emocional con la que Dios nos ha dotado debe ponerse bajo el gobierno de Cristo para elegir adecuadamente con su voluntad, para que con nosotros, el salmista dijo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Salmo 139, 23 y 24. Y así es, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir ante nuestro Dios y decirle, Señor, examíname con tu espíritu, dame ese discernimiento de mis pecados todavía que tengo ocultos, que todavía no los veo, que todavía no puedo decírtelo, Señor, para ser libre, porque están a lo mejor muy dentro de mí, porque a lo mejor causó un dolor tan grande, tan poderoso que lo tenemos escondido. Entonces pedimos a ese Dios, a ese Espíritu Santo que lo revele, que lo saque de nuestro corazón, de nuestras emociones, para ir a los pies de Cristo, que es el lugar más grande, a clamarle, a orarle, que nos perdone con arrepentimiento sincero, con un corazón contrito y humillado, que nos perdone esos pecados para poder ser libre, para que toda esa raíz de amargura se nos vaya quitando y poder vivir felices con Dios con Dios con nosotros. Y así dice la Biblia, enseña que debemos pedirle a Dios que examíname, oh Dios, mi corazón. Ante conflictos emocionales y entre la aflicción del espíritu que enfrentamos en ocasiones, debemos permitir que Dios nos examine, nos revele nuestra condición y nos haga crecer espiritualmente. El Padre Celestial es omnisciente, solo Él conoce todo. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job 42:2. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él a ver, dilo tú porque ya tengo. Enderezará tus caminos. Amén, enderezará, amén. Enderezará tus caminos. Proverbios 3, 5, 7. Y así es, hermanita, pedirle siempre a Dios que enderece nuestro camino, que si aún tenemos alguna emoción, algún pecado que no es agradable a Dios, ponerlo en sus manos, porque como dice, a nosotros tenemos que soltar, que poner todos nuestros problemas, nuestros anhelos en sus manos y confiar que tenemos un Dios grande, que Él lo va a poder hacer. Y así dice, la inteligencia emocional del creyente, ante un mundo de tantos conflictos, el creyente debe saber
que todos los días su vida espiritual debe ser alimentada con la palabra de Dios. Esta es la mejor forma de cuidar nuestra inteligencia emocional. Debemos aprender a no mirar las escrituras a través de los lentes de psicología. Cuando la necesidad será crítica, es mejor mirar la psicología a través de los lentes de la escritura. Nosotros sabemos que el mejor psicólogo es Dios y que su palabra es poderosa para sanar, para redargullir, para restaurar. Entonces, siempre que estemos emocionalmente mal, tenemos que ir a la palabra de Dios. Dice, la meta del creyente debe ser responder bíblicamente ante las circunstancias problemáticas. Debe mostrar un camino de conducta, de actitud, un cambio en su forma de pensar, en su personalidad. El creyente debe permitir que sus deseos empiecen a acomodarse al plan de Dios. Todo esto será evidencia de una inteligencia emocional saludable. Por eso, como cristianos, debemos ser cuidadosos y hemos de evaluar cada una teoría filosófica debajo de la luz de la palabra de Dios y presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón nuestra de esperanza. Si algún hermano va y le dice que va y les dice que él tiene problemas, que él necesita ir a un psicólogo, nosotros con palabras dulces, con palabras sabias, tenemos que pedirle a Dios para poder ministrar, pedirle que Él sea el que ministre, que Él sea el que hable, para que le diga que tenemos un Dios grande y poderoso que la puede sanar, que la puede restaurar de esas emociones, que si ella va a la palabra de Dios y tenemos que buscar la palabra de Dios que vamos a ver ahorita para poderles decir y revelar que ahí Dios dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se hace enseñorear de su espíritu que el que toma una ciudad. Eso hay que decirle, ¿verdad? Mejor es tarde en airarse, en enojarse. Dios es el que restaura, el que cambia. Entonces dice, si procuramos el estudio de las escrituras y memorizamos cada principio bíblico, siempre con la iluminación y entendimiento que da el Espíritu Santo, estos aparecerán en nuestra mente justo en la dificultad. Crecer en el conocimiento de la palabra puede ayudarnos a responder adecuadamente ante cualquier conflicto. ¿Por qué? ¿Qué son los principios bíblicos? Los principios bíblicos son verdades que sirven como base para saber cómo actuar en diversas situaciones. Por ejemplo, la Biblia enseña que la vida es un regalo de Dios en Santiago 1. Búscamelo, papito. Ahorita lo va a buscar mi esposo en Santiago 1, 3, 15. Préstame. Santiago 1, 3, 15. Ahí nos dice el ejemplo de lo que es los principios bíblicos en Santiago. Santiago 3, 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Dice, este principio esencial puede servirnos de guía en el trabajo, en el hogar y también viajar. No es Santiago 1,
17, perdón, no era, es Santiago 1:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Así debemos de hablar, exactamente. Tenemos que hablar. Todo buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Tenemos que hablar con la verdad, con denuedo, con la palabra, pues nos permitirá sentir el gozo del Señor en donde quiera que nos encontremos. Además, nos hará vivir en armonía con los demás. Cuando otros noten este comportamiento en nosotros, entonces daremos testimonio de tener un alto nivel de inteligencia emocional. Estamos llamados a vivir el Evangelio. Tenemos que ser intencionales en aplicar la verdad en todas las áreas de nuestra vida, rechazando toda sutileza de las corrientes fisiológicas que promueven ayudarnos a estar bien con nosotros, pero no precisamente con Dios. No precisamente con Dios, extraer constantemente los principios bíblicos en la escritura y aplicarlos en nuestra vida diaria. Es la mejor forma de salvaguardar nuestra inteligencia emocional, pues la palabra y el Espíritu Santo son los únicos que pueden controlar y regular nuestras emociones, comportamientos, relaciones e interpersonales. Dice, la inteligencia emocional bajo la dirección del Espíritu. Dios nos quiere que tengamos vidas autocontroladas, sino reguladas por su Espíritu Santo a través de una dependencia con Él. Cuando identificamos en nosotros sentimientos, emociones buenas como el amor, el perdón, debemos saber que en ningún momento esto nos hace buenas personas. Debemos reconocer que somos pecadores y que necesitamos todos los días una estrecha relación con Dios para actuar como es debido. Siempre tengamos en cuenta que tenemos que buscar a Dios en todo momento, tener una buena relación, no el decir que le doy a alguien, que ayudo a algo, que hago esto o lo otro, es que ya somos buenos, no, seguimos siendo todos pecadores. Entonces hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a caminar en su camino de la verdad y como es debido. Solo la ayuda del Espíritu Santo nos mostrará cualquier emoción que quiera llegar a destruir nuestro interior. Cuando nuestra inteligencia emocional está bajo la dirección del Espíritu Santo, muchos lo van a notar. Proverbios 16, 32. Proverbios 16. Aquí está. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Así es. O sea, más fuerte es el que no se enoja, el que trata de controlar, que el que maneja toda una ciudad. Entonces dice aquí, mejor es el que tarda en airarse, y dice Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así es, cuando estemos en situaciones de angustia, de dolor, de todo eso, entonces
también Dios nos da la paz que pasa todo entendimiento en nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y nos decía la hermanita Jacqueline que también Filipenses 4:7, es la que acabo de leer, Filipenses 4:7. Gracias, hermanita Jacqueline, hermosa. Y dice así, es el Espíritu Santo quien produce los cambios en nuestro interior, que por años hemos anhelado y que era imposible dependiendo de nuestras propias fuerzas. Como les repetí hace rato, a veces vamos al psicólogo y vamos una vez y otra y no vemos ningún cambio. Cuando aceptamos a Cristo de verdad, cuando nos entregamos a Él, cuando Él maneja nuestra vida, nuestras emociones, es cuando empezamos a sentir esa paz que dice que pasa todo entendimiento, a pesar de las pruebas. Pedimos oración porque sabemos que con la oración Dios nos va a escuchar y nos va a ayudar más, pero aún así tenemos esa paz en nuestros corazones. Nos sentimos en paz porque sabemos que Dios tiene el control de todo lo que nosotros nos pasa y Él va a obrar como Él quiera obrar porque su voluntad es maravillosa, su voluntad es poderosa y sabemos que la voluntad de Dios para todos nosotros, sus hijos, es perfecta. Entonces dice, el creyente como ejemplo de inteligencia emocional. Algunos ejemplos de inteligencia emocional que deberían distinguir al cristiano son la madurez para aceptar sus errores, perdonarse a sí mismo, aprender de las situaciones difíciles, manejar la presión, enfrentar las emociones negativas y aún así seguir teniendo empatía con los demás, entre otros. En Hechos 16, del 23 al 25. Después de haberles azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró con los pies en el cepo. Así es, hermanitas, dice aquí. Vemos un gran ejemplo de lo que es la inteligencia emocional. El apóstol Pablo y su colaborador Silas, después de haber sido azotados y echados a la cárcel, atados de los pies a medianoche, oraron, cantaron, alabaron a Dios y los otros presos lo oían. ¿Qué pensarían de Pablo y de Silas? Los demás presos sin duda impresionaron con su inteligencia emocional, pero mucho más impresionaron con esa oración, esa alabanza que demostraban ser la vida esencial de aquellos hombres, una vida rendida a los pies de Cristo. Características de un alto nivel de la inteligencia emocional. Las personas con un alto grado de inteligencia emocional presentan las siguientes características. Identifican sus emociones y las someten al control de Dios. No es que repriman sus sentimientos, sino que con la ayuda del Espíritu Santo, ellos buscan la manera correcta de expresarlas. Entienden que se puede tener sueños, anhelos, pero algunos se harán realidad y otros no, porque entienden que al final de cuentas, su vida debe ser dirigida por la voluntad de Dios y los propósitos divinos. Además saben que Él es sabio y que nos libra de aquello que en ocasiones somos incapaces de hacer.
muestran un balance en sus acciones, saben que todo tiene su lado bueno o malo, no toman nada personal, son pacificadores, se reconocen como seres finitos, toda la ansiedad la cambian por la confianza de Dios, como dice Dios, aún en los problemas, dame tu alabanza, cánticos de liberación nos da Dios a todos nuestros problemas. Dice, la Biblia nos muestra que Jesús fue ejemplo de inteligencia emocional. No siempre se sintió bien, pero con sus acciones nos enseñó cómo expresar adecuadamente las emociones. Fue capaz de sorprendernos con las características de su personalidad frente a momentos de tensión, contrariedad, dolor. Tuvo actitudes muy singulares y fue capaz de producir pensamientos y emociones que salían de los patrones comunes. Perturbó conceptos y paradigmas existenciales. Dios desea que seamos cristianos comprometidos, maduros y parecidos a Él, que podamos corregir áreas en nosotros que estén desbalanceadas. No hay nada más poderoso que seguir el ejemplo de inteligencia emocional que nos heredó y nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Como dice el carácter de Jesucristo, ¿verdad? Él es noble, Él es misericordioso, Él es fiel, Él es humilde, Él tiene mansedumbre, gozo, felicidad, aunque lo estaban azotando, aunque lo estaba crucificando, cuando uno de los pecadores, de los que estaban crucificados al lado de Él, le dijo que se lo llevara al cielo, ¿verdad? Él dijo que vería su gloria, porque aún en esos momentos Él ayudaba a los demás sin quejarse. Y también nos dijo, Señor, no saben lo que hacen. Y todavía nos justificó ante su Padre. Qué gloria y qué honra le debemos de dar a mi Dios por toda esa enseñanza que nos dejó. Eso es lo que tenemos que hacer en nuestra emoción, en nuestras emociones. Y dice aquí, ¿cómo se define la inteligencia emocional desde la perspectiva humana? ¿Alguno de ustedes me lo podría decir? Hermanito Miguel, Adriana, mi Jacqueline. ¿Alguno de ustedes me podría... Buenas noches, hermana, cuerpo de Cristo, bendiciones, hermanita Margarita. Repetiendo la pregunta, por favor. Dice, ¿cómo se define la inteligencia emocional desde la perspectiva humana? ¿Cómo la definimos nosotros humanamente? La inteligencia emocional. De pronto cuando expresamos sentimientos, de pronto confundimos un ejemplo, creo yo entender así. Ejemplo, por ejemplo, cuando uno está alabando al Señor y se emociona mucho y está alabando y está con esa, ay, esa alegría, ¿no? Y se puede confundir la emoción con el sentir, ¿no? De Así es. pronto a veces lloramos porque somos humanos, claro. A veces nos vienen las lágrimas, de pronto no fue por ese sentido, nos emocionamos, ¿no? Muchas veces alabamos, nos emocionamos, ¿no? Pero no es el sentir del espíritu, no. A veces confundimos eso. En el tiempo que camino cada día con el Señor, cada día aprendo algo nuevo, algo más, y en ese estudio estoy aprendiendo cosas maravillosas. De verdad que sí, qué bendición. Y en el día a día, en la comunión con mi Señor, de verdad que siempre en mis oraciones le pido eso. Señor, que ese sea el sentir contigo, ese sentir, no me dejes ya por las emociones, porque se confunde mucho esto.
Entonces, en el sentir es otra cosa, se siente algo más diferente. En la emoción se siente, claro, hay esa emoción, y lo confundimos muchas veces, ¿no? Entonces creo que como en la parte sentimental a la vez creo que se mezcla algo allí, pero en el sentir con el espíritu es otra, es algo más diferente, ¿no? Entonces siempre pido eso, que eso no me confunda, no nos confunda, y muchas veces se confunde eso, la emoción con el sentir, la presencia del Señor. Nos emocionamos, lloramos y después, bueno, ya pasó y todo, pero cuando es en el sentir del Espíritu es muy diferente. Entonces creo, si, o quiero aprender, ¿no? Si es algo así lo que quiero expresar o lo que estás preguntando tú, Margarita. Bendiciones. Está muy bueno ese estudio. Bendiciones. Dice, así es, dice, la inteligencia emocional humana es la capacidad de los individuos para reconocer sus propias emociones y las de otro y ver cómo fluyen estas en sus desarrollos. Por ejemplo, hay emociones que ya son heredadas, ¿verdad? Que si mi papá es tímido, a lo mejor yo también voy a ser tímida. Que si mi papá es gritón, ¿mande? Perdón, mi hermana Margarita, Adelante. se sugestiona a la persona con esos son bien esas, ¿cómo se dice? Que uno dice esas costumbres, ¿no? Esas que le llaman, ¿cómo se le llaman? Tiene un nombre que dice, ay, si mi papá sufrió de varices, yo también. No, eso hay que quitarlo porque, claro, yo le entiendo la inteligencia emocional como algo de reconocer, la habilidad de reconocer y comprender las emociones tanto en uno mismo como en los demás, ¿no? Y ponerse en la situación del otro, ¿no? Pasando esa emoción, esas emociones que pasan en los individuos, ¿no? Y es una manera de comunicarse afectivamente y resolver esas situaciones sentimentalmente, en lo emocional, porque las emociones lo que hacen es que muchas veces reaccionas, pero que luego, si no lo piensas bien, fracasas, ¿no? Que te lleva un chasco, porque luego contestas así mal es. o haces algo indebido, pues luego te culpas, que no sabes por qué, porque no tienes una inteligencia espiritual definida, un carácter definido. ¿Y cómo lo haces eso? Con la ayuda de Dios, ¿no? Por eso muchas veces reaccionamos en lo mundano, ¿sí? Cuando no se conoce a Dios, se reacciona mal, porque pero cuando se adquiere madurez, entiendes, te pones en la empatía de otro y sabes cómo se reacciona, o fijas en la otra persona cómo una reacciona y dice, uy, qué mal se ha reaccionado. Yo me he sentido así, me identifico con esa persona porque yo era así antes. Y eso ayuda mucho, sí, eso es empatía, ayuda mucho porque te ayuda a no volverlo a hacer. Está bien esa pregunta. Fíjate que interesante ese tema, hermana Margarita. Tanto en el mundo, cómo se reacciona esa inteligencia emocional, como en lo espiritual, qué diferencia es. Porque cuando es espiritual, ya no trata los sentimientos, las emociones, sino que es la templanza, que hace que, este fruto del espíritu que hace que seamos más sabios en la sabiduría de Dios, más inteligentes en la sabiduría de Dios. Entonces tengamos ese dominio propio, esa templanza que hace que lo hagamos con sabiduría, ¿no? Esas emociones ya no son de reacciones así bruscas y fallamos en eso, pero que aprendemos a la vez. Pero ya cuando conocemos al Señor en lo espiritual, lo pensamos mucho, porque tenemos esa sabiduría de Dios, ese fruto del Espíritu que hace que esa templanza y ese dominio propio lo hagamos con sabiduría en esas emociones. En el nombre de Jesús. Gracias, mi hermana Margarita. Amén, así es, hermanita Jacqueline. Aquí el mismo libro decía eso, que ya cuando estamos en Cristo, pues ya no es fácil que nos airemos tan fácilmente. Ya tenemos esa paciencia, ¿no? Precisamente hoy lo comprobé, o sea, hoy fuimos a comprar el súper y había una cola tremenda. Anteriormente yo me hubiera puesto loca.
Y ahora dije, Señor, tú estás conmigo, y en mi mente empecé a alabar a Dios. Y cuando llegué a la caja ni cuenta me di, porque yo estaba alabando a Dios y dije, ¡ay, qué rápido! Y era una cola grandísima, pero yo me enfoqué en otra cosa, me enfoqué en Dios. Y al enfocarme en Dios, pues Dios hizo que el momento fuera rápido, y ya mi paciencia pues fue buena, porque no me sentí mal de haber esperado tanto tiempo. Entonces yo le doy gloria a Amén. Dios a haberme llamado a sus pies, y eso es un proceso de tiempo, ¿no? No es rápido. Dios nos está perfeccionando día a día, como dice, ¿no? Espíritu de Dios, transfórmanos con el fuego de tu amor, transforma este corazón, porque Dios dejó a su espíritu para transformarnos, para liberarnos precisamente de todo eso que no es grato a Dios, todas esas emociones tremendas que teníamos antes. Dios nos las está, como dijo la hermanita, ya tenemos dominio propio en nuestro cuerpo de decir no, y si lo llegamos a hacer, el Espíritu Santo nos redarguye y dice, ve a los pies de Cristo y pide perdón. Y así es, hermanitas, así es. Una vez me enojé con mi esposo, fui a la iglesia, no estaba abierta, gracias a Dios, porque yo me sentía todavía enojada. Me senté, cerré mis ojos y de repente dijo, no se lo hiciste a tu esposo, me lo hiciste a mí. Ay, sentí un dolor tan grande que me puse a pedirle perdón con todo mi corazón a Dios, que me redarguyera, que me cambiara, que yo ya no quiero ser así. Mire, ahora soy más calmada, le doy gracias a Dios que me ha hecho un poco más sabia, más de que si Él dice algo, ya digo, Señor, empiezo a alabarlo, ya no me engancho en eso. Entonces Amén. yo le doy gracias a Dios por su palabra, por estas clases que hemos tenido aquí, porque todo eso es lo que nos cambia, el conocer la palabra de Dios, el tener hambre y sed de Él, ¿verdad? Porque Nos así hace cuando más estamos... prudente, mi hermana Margarita. Exactamente. Sí, mi cielo hermosa, más prudente, porque eso es precioso, ser más prudente. Y Dios, anteriormente, pues, que no conocíamos a Dios, no teníamos a su espíritu, y pues seguíamos contendiendo, pero ahora Él, gracias a Dios, nos redarguye, y pues tenemos un mediador, que es nuestro Padre Jesucristo, para perdonarnos. Entonces, pues vamos a los pies de Él, pero pues tratar de no volverlo a hacer, ¿no? Tratar de tener ese dominio propio que dice mi hermana Jacqueline, para estar en el camino de Dios, porque yo le dije, Señor, yo ya no quiero pecar, yo ya no quiero abrir puertas a nada, yo quiero estar en tu camino, y pues gracias a Dios me ha ido ayudando poco a poco a estar en Él y hacer las cosas como Él dice, por amor, no por gloria de uno, no porque me quieran, no, por amor a Él. Si me quieren bien, Señor, si me dan las gracias también, pero la gloria es para ti. Ahora, hay otra pregunta, hermanita, dice, ¿cuáles son los errores más comunes en redes sociales que debemos evitar? Qué calor. Hermanitas hermosas, Jacqueline, Adriana, Mayra, el hermano Miguel, ¿cuáles son los errores más comunes en las redes sociales que debemos evitar? No está correcto. Sería no responder correctamente, no responder a mensajes negativos. No es poner nuestra familia en fotos y qué te iba a decir, y decir las cosas privadas tampoco. Eso no está bien. Así es, hermanita. No,
Sí, dime, hermano. Adelante, mi vida, adelante. Sí, es tener mucho cuidado de estar dando tus datos, meterlos en los perfiles y dar tus datos que son cosas privadas, son íntimas, o estar, o sea, cosas que hacen que luego te va a traer consecuencias, cosas negativas o cosas que te van a comprometer, ¿sí? Así Eh, es. Utilizar muchos emoticonos a personas que no conocen, de eso de corazoncito, esas cosas, eso es darle cabida a puertas abiertas y luego un problema porque la gente no va a pensar lo mismo y no va a resonar lo mismo. Sí, etiquetar de forma indiscriminada, sí, hacer críticas y burlas, que muchas veces hay gente que hace eso, o uno ponerse en la misma situación haciendo cosas indebidas y eso, genera problemas. Hay que tener mucho cuidado en las redes sociales, comprar cosas que muchas veces vas a tener también líos. Y no permitir que eso te domine, ¿no? Porque llega un punto de que te domina tanto que te metes todos los días ahí, que abandonas tu hogar, tu familia, tu trabajo. Mejor dicho, eso como que te absorbe, te domina y eso luego trae consecuencias. Son puntos muy importantes y a la vez negativos, pero que muchas veces se emocionan tanto en esas redes que hacen que pierdan tu yo, que pierdan mejor dicho, falte respeto, que te falten el respeto, que te metan tus cosas en tu familia, tu privacidad, eso mejor dicho, eso son cosas tremendas que es de evitar, que debes de controlar, esos son errores y horrores. Sí, que hay que hacer de que evitar todo eso y ser prudente. Así es, hermanita. Hemos visto jóvenes que se han suicidado por los retos que ponen en esas redes sociales, esos retos de los jóvenes de no sé, tómate esta droga y se la toman y han llegado hasta morir, hasta suicidarse. ¿Cuántas vemos también fraudes que nos han hecho, que nos han quitado dinero del banco? A mí me pasó. Mi hija también, la extorsionaron y ya mejor quitó lo que es Facebook y Messenger y ya nada más es hablar por teléfono y WhatsApp para podernos comunicar, porque desgraciadamente estas redes traen muchos conflictos, muchos problemas, llegan hasta hablar con pedófilos. Una de mis sobrinas estaba hablando con un pedófilo, lo bueno es que se dieron cuenta y pues le dijeron a mi sobrino y ya mi sobrino fue y hasta le quitó el teléfono y ya no se lo dio. Pero sí son redes muy, muy peligrosas para jóvenes, para adultos y para niños. Es verdad, fíjate, hermana, que a mí hace poco, inclusive le había contado a mi hermana, esto es una basura, de verdad, el internet se utiliza para una buena herramienta, ¿no? Como para compartir, hablar del Señor, lo que ya el Señor nos ha enseñado y el conocimiento que ya tenemos, que cada día nos enseña más el Señor a entender y a discernir lo que viene de Él y lo que no viene de Él. Y yo por eso también me he estado alejando mucho del Facebook, he cortado con mucho del Facebook y, y casi ya no me siento porque tampoco me da ni tiempo en el ordenador de mesa, porque como ahora están o en el portátil o en el móvil, ¿no? Y entonces una ocasión coloqué de alguien, que un chico había colocado hablando sobre el tema que estabas hablando, Margarita, en este momento. Y resulta que ese tipo había puesto un mensaje y pues yo creo que la mayoría de la gente dice, uy, ¿verdad? Ay, ¿cómo así? Ay, ¿verdad? Y resulta que ese tipo, horrible, porque era como una burla que estaba haciendo una parodia es que se dice, ¿no? En el internet, y era que estaba diciendo algo de la pedófilos y que no sé qué y que no sé cuándo, y resulta que ese tipo es una persona que hace pornografía
y que hace vídeos y todo eso, y se sentó a hacer un vídeo como burlándose, ¿no? Como diciendo, ay, que, pero era mentira. Entonces cuando me dijeron, ay, ¿cómo así, Adriana, que tú has subido eso? Le dije, ¿qué subí yo? ¿Pero qué he subido? Me dijo, ¿cómo así? Desde allí yo dije, no vuelvo a colocar ningún mensaje en mi Facebook, porque a veces dice, comparte este video, y resulta que esa persona también lo mandaría sin querer porque le han dicho, habla sobre cosas de Dios, o habla cosas que mire, que alerta, mentiras, que son personas disfrazadas, los vestidos de oveja y diciendo cochina, diciendo cosas feas. Y resulta que la persona promociona ¿cómo se llama? Las películas porno y todas estas cochinas inmundas, que el Señor reprenda al diablo en nombre de Jesús. Todas esas inmundicias están canceladas en el nombre de Jesús. Y desde ahí yo dije, ya no vuelvo a subir nada. Y me he alejado mucho de todo eso, porque esto o se utiliza para bien o para mal. Entonces, mejor evitar todo eso. Hasta que tú no estés seguro lo que vas a poner o quién es esa realmente esa persona que de verdad está compartiendo algo de Dios o realmente algo de una noticia de que oremos para que, hombre, derribar todas esas cosas inmundas en el nombre de Jesús, ¿no? Todo es en el nombre Amén. del Señor. Entonces yo dije, no más. Y también me he alejado mucho de eso, de Facebook. Ya no es como antes porque ya esto se ha contaminado y se Ujú. camuflea gente para quitar cuentas bancarias, para engañar, para extorsionar. Entonces sí hay que tener cuidado con eso. Que Dios les bendiga. Amén. Así es, hermanita. Y bueno, ahí nuestras emociones también florecen, ¿verdad? Puede ser emociones de Y coraje mucho, porque nos y mucho. defraudaron, puede ser emociones de hasta llegar a matarnos, Sí. por muchas cosas que pueden salir ahí que a los jóvenes o niños los motiven a suicidarse. Esas Sí, emociones sí. florecen, entonces sí es muy importante que la tecnología la sepamos usar, con sabiduría de Dios, y si la podemos quitar sería mucho mejor, nada más en lo que es Dios, de enfocarnos en nuestro principal propósito que es Dios, nada más. Así es, mi hermana Margarita, también es importante que tanto el hombre si tiene problemas en el hogar o la mujer, no busca las redes para desahogarse y comenzar a vacilar por tontería, y así empieza a abrir una puerta y luego vienen los líos. O a Y por eso chatear muchos con cosas horribles. a chatear. ¿Y Mm. por Y qué? muchos Porque hombres una llevan mucho persona, tiempo así. sí, Muchos sí, hombres llevan tiempo así, adulterando a mujeres. Y saben que lo que los está dominando es el diablo, que el Señor reprenda. Porque buscan mujeres Amén. hermosas y son diablitas. Y muchos hombres hermosos y son así diablitos. es, Para dañar los así es. hogares y matrimonios. Y se los enciegan, los ciegan porque desatienden a la mujer, o a veces se meten con los hijos a querer abusar a los hijos, o mejor dicho, vuelve un mercocherío. ¿Por qué? En el momento que abren la puerta, se destruye el hogar. Si no van a la presencia de Dios y se arrepienten de eso y lo dejan, es la única manera que el Señor puede hacer algo. Y si no, chaito, se perdió el hogar. Es peligroso eso. La gente que quiere jugar con esas cosas que por venganza, no, ahora le voy a dar pica a mi esposa, le voy a dar pica a mi esposa. Si supieran lo delicado que es eso, Sí. gente inmadura, gente que Así no es, tiene temor de Dios. así es. Además, hermanas, además, una persona conocedora, teniendo, por eso dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Entonces, ¿cuál es el conocimiento que Dios nos ha dado? Su esa palabra y la verdad. Y Él nos enseña que todas estas cosas inmundas, eso no proviene de Dios, eso no proviene del Padre de las luces. Lo hemos estado hablando ahorita en la palabra, lo dijo la hermana Margarita, lo que dice en la palabra de Dios. Entonces, una persona que dice conocer de Dios, tener conocimiento, ¿por qué se mete a chatear siendo casado con mujeres o con lo que sea hombres, o hablar con personas que no tienen nada que ver, que no están con Dios? O sea, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? O sea, ¿por qué haces eso cuando eres una persona casada, sea hombre o sea mujer? Cuando uno es temeroso de Dios, ama a Dios, aborrece las cosas del mundo, de manera que no tiene nada que ver, que hay que respetar la casa, el hogar y la familia, tanto su esposa como los hijos, las hijas y así. Y todo eso, el que no hace eso y no se somete a Dios, no obedece a Dios, las consecuencias vienen, pasa factura. ¿El Uy, por qué qué sucio. pasa eso?
¿Por qué está pasando eso? ¿Qué es lo que qué está pasando? No, la culpa la tiene ella, no, la culpa la tengo soy yo, que he permitido, perdón, vaya la redundancia, abrir esa puerta de la inmundicia, de la oscuridad. Nosotros somos hijos de la luz, nosotros tenemos que andar en la luz. Entonces, si andamos en la luz que viene de lo alto, ¿por qué aceptar esas cosas cuando eso choca? Nosotros tenemos que aborrecer todo lo que llame pecado, todo lo que llame mundo, todo lo que llame la carnalidad. Todo eso tiene que estar fuera de nuestra vida porque somos hijos del Altísimo y y Dios está mirando, nos está observando qué es lo que estamos hasta aparentemente entre comillas, estamos solos en la habitación, en algún sitio. Creemos que no nos está observando, pero Él nos está viendo todo lo que estamos pensando y haciendo. Y si estamos en el baño, si estamos en una habitación, donde quiera que nos metamos, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si donde quiera que yo vaya, tú me estás observando. Entonces, si sabemos que Dios nos está observando, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué herimos? ¿Por qué queremos dañar nuestros hogares, nuestras familias? Cuando Dios que diseñó el hogar, el esposo, la esposa, tener los hijos maravillosos, debemos dar un hogar, una vida a nuestra vida, a nuestros hogares. Entonces, no nos dejemos ya por las emociones, por las cosas erradas. No, cero todas estas cosas. Los hijos de Dios andamos en luz, no en oscuridad. Gracias a Dios que tuvo misericordia y nos rescató. Entonces, que mantengamos esa llama encendida por esa lámpara encendida. ¿Qué haces cuando no te ven? Cuando tú crees que nadie te ve, pero Dios tiene, sobre ti fijaré mis ojos. Que Dios nos Entonces, que tengamos cuidado de esto. Bendiciones, más. Así es, mira, casi respondiste la siguiente pregunta que dice características que debe tener el creyente con un alto nivel de inteligencia emocional. Exactamente, debemos de hacer lo bueno, o sea, un cristiano debe identificar sus emociones y someterlas al control de Dios. No es que reprimenda sus sentimientos, no los va a reprimir, sino que con la ayuda del Espíritu Santo, ellos buscan la manera correcta de expresar. Como decía mi hermana Jacqueline, tener ese espíritu de poder, el espíritu de dominio propio que nos dio Dios para poderlo dominar por medio de Dios. Nosotros no podemos hacer nada. Su espíritu es el que nos ayuda a poder hacerlo. Y otra dice, entienden que se pueden tener sueños, anhelos, pero algunos se harán realidad y otros no. No, porque entiende que al final de cuentas su vida debe ser dirigida por la voluntad y propósitos divinos de Dios. Además saben que Él es sabio y que nos libra de aquellos que en ocasiones somos incapaces de mirar. Muestran un balance en sus acciones. Saben que todo tiene su lado bueno y malo. No toman nada personal, son pacificadores, se reconocen como seres finitos. Toda la ansiedad la cambian por la confianza de Dios. Ese es un verdadero cristiano con sus emociones dadas a la voluntad de Dios, no nuestra, a la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Desgraciadamente, a veces también como cristianos nos perdemos y ese va a ser otro tema. Si Dios quiere, el martes voy a dar para definirnos realmente si somos esos cristianos que decimos o en qué momento estamos, si somos avaros, si somos... Es un tema muy bonito también que si en alguno nos desidentificamos, reprender, quitar, pedirle a Dios que nos quite todo eso, precisamente para ser el cristiano que acabo de decir. Un cristiano en la voluntad de Dios verdaderamente. Amén, amén, gloria a Dios. Yo le doy gracias a Dios en este momento porque me dejó servirle, porque me dejó que Él se glorificara en todas ustedes con esta enseñanza, esperando que las redarguye, las cambie, las sane, las enseñe y que no se quede aquí, sino que siga diciéndoles a otras personas para
para bien de nosotros mismos, para andar en su camino, para siempre darle la gloria y la honra a Él, porque yo solamente soy un instrumento que Él usa para bendecir a los demás, y yo le doy gracias por este momento hermoso que me dejó tener con todas ustedes, para bendición suya y bendición mía, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.